Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias también a toda la organización del Big Data Spain. En principio, la presentación que hemos traído es exactamente la misma que llevamos hace unos meses al Spark Summit en San Francisco, donde presentamos e introducimos esta tecnología que hemos desarrollado en Stratio. Vale, creo que se ve perfectamente. Bueno, únicamente por presentaros la plataforma completa de Stratio, de la que el módulo que vamos a ver ahora mismo es una parte. Stratio, el principal claim que tenemos en Stratio es que la plataforma es la única plataforma Pure Spark, es decir, nosotros trabajamos principalmente con Apache Spark. Uno de los problemas que queríamos resolver con la plataforma de Stratio Streaming es el procesamiento en tiempo real, especialmente cuando tratamos con eventos muy complejos. Para ello estudiamos inicialmente Spark Streaming, que es el módulo de Spark específicamente desarrollado para procesamiento en tiempo real. Y bueno, pues como podéis ver, sus principales características es que es escalable, tiene latencias muy bajas. El stack de Apache Spark integra tanto procesamiento batch como procesamiento interactivo. El lenguaje de programación es muy sencillo y es también tolerante a fallos, con lo cual pues, nos parecía una base muy interesante para desarrollar soluciones en tiempo real. Sabéis que en Spark cada uno de los módulos tiene, digamos, una abstracción de referencia. En Spark en general el RDD es la abstracción de datos fundamental, y en el caso de Spark Streaming es el dstream, que es realmente una colección de RDDs en una ventana concreta de tiempo. ¿Qué se puede hacer con esta abstracción de datos, con los dstreams? Pues bueno, realmente hay operaciones de transformación y operaciones de salida, que son heredadas prácticamente del stack de Apache Spark, y hay operaciones específicas destinadas a ventanas de datos, para calcular, pues, por ejemplo, hacer conteos de eventos por ventanas de datos, hacer reducciones de diferentes campos de la información por ventanas de eventos también, reducir, por ejemplo, por clave y por ventana, y hacer un conteo también. Todas estas operaciones han ido creciendo y evolucionando también con el propio framework de Apache Spark, y son las específicas, esta ventana central que veis, son las específicas de Spark Streaming. La pregunta que nosotros nos hicimos fue si realmente podemos hacer Complex Event Processing con Spark Streaming. Y en concreto la pregunta se respondía con que sí, se puede desarrollar Complex Event Processing, pero siempre con algoritmos muy definidos y, por supuesto, pasando siempre por el ciclo desde el típico de desarrollo, ¿no? Desde el código fuente hasta el despliegue. Y aquí es donde los motores de Complex Event Processing, si alguno de vosotros habéis utilizado alguno de ellos, coincidiréis conmigo, encajan perfectamente, ¿no? Porque te permiten esa interactividad, digamos, de poder crear streams y consultas usando un lenguaje muy parecido a SQL. Y todo ello, algunos motores de Complex Event Processing pueden hacerlo bajo demanda. Para aquellos que no estéis familiarizados con Complex Event Processing, es una técnica que te permite inferir y trabajar con eventos, inferir patrones, por ejemplo, inferir correlaciones de datos, todo ello en tiempo real. Por lo tanto, como una técnica, pues, permite el descubrimiento y el trabajo de todo este flujo de eventos. En el caso de un motor Complex Event Processing, nosotros lo conocemos, hemos desarrollado varios proyectos con ellos y nos preguntamos qué carencias tienen este tipo de motores. Lo primero, en un motor de Complex Event Processing, los eventos, tanto los eventos como los streams, son ciudadanos de primera clase. Es decir, que siempre se piensa en términos de stream de eventos. Un stream de eventos es básicamente una secuencia de eventos que se van produciendo a lo largo del tiempo. Los usuarios, los analistas, normalmente aprovechan la interfaz SQL para desarrollar consultas que el motor de Complex Event Processing se encarga de hacer el matching con los eventos que están llegando en uno o varios streams.
Por lo tanto, un motor de Complex Event Processing tiene noción de tiempo, que es una de las principales características del Complex Event Processing, y se permite un razonamiento en base precisamente a estas características, ¿no? A ventanas temporales, por ejemplo, a relaciones antes-después entre eventos, etc. En este cuadro podéis ver todas las capacidades que suelen ofertar los motores de Complex Event Processing, como por ejemplo filtrado, joins de streams, agregación, agrupaciones, etc. Y especialmente procesamiento de patrones de eventos, por ejemplo, y de secuencias. Luego las explicaremos con un poco más de detalle. Una de las carencias que tienen los motores de Complex Event Processing es que requieren integración con el proyecto en el que estés, ¿no? No son un producto como tal. Entonces, sí, permiten crear streams y consultas al vuelo, pero todavía nosotros analizamos que hay algunas carencias en los motores de Complex Event Processing, como por ejemplo pues eso, la integración. No hay nada como una consola interactiva, por ejemplo. Todo el desarrollo que necesites sobre los streams y las consultas tienes que desarrollarlo y por lo tanto queda congelado con el código fuente. Y bueno, algunas cuestiones más que podéis ver en la presentación, que nosotros veíamos como carencias y que se podrían mejorar en un entorno de Complex Event Processing. Para ello, ideamos Stratio Streaming. Stratio Streaming es la unión entre Spark Streaming, lo mejor de Spark Streaming, y lo mejor de un motor de Complex Event Processing como Apache CD. Todas las tecnologías que usamos en esta solución son open source y básicamente utilizamos Spark Streaming como un framework para desarrollar esta solución de Complex Event Processing interactivo. Con esta solución se puede usar tanto el API como la shell interactiva para trabajar con el motor de Stratio Streaming. Si os fijáis en el slide, la parte de abajo sería el motor de streaming, en el que, como tecnologías destacadas, está Kafka, Spark Streaming y el motor de Complex Event Processing Apache CD. Y en la parte de arriba pues está la shell interactiva y también el API de Stratio Streaming con el que se podría integrar en soluciones a medida. Porque conozcáis un poco más los internals de la solución, básicamente la shell interactiva es uno de los clientes del API. El API se encarga de enviar peticiones al bus de Apache Kafka sobre el que está escuchando el motor de Stratio Streaming. El motor de Stratio Streaming recibe esas peticiones y en función a lo que haya solicitado bien el API bien la shell, actúa en consecuencia, ¿no? Hay funciones que ya están, digamos, desarrolladas, ya están listas por el motor, por ejemplo, auditoría, failover, estadísticas del propio motor y, obviamente, toda esta solución funciona integrando también el motor de, como os digo, de Complex Event Processing. Base2Keeper también en esta foto únicamente es una dependencia de Apache Kafka y en este caso nosotros también la usamos para hacer descubrimiento y asegurar que el motor de Stratio Streaming está funcionando adecuadamente. Con todo esto hemos definido un lenguaje que llamamos String Query Language. Hemos querido organizarlo de forma muy similar a cómo se organiza SQL. Entonces podéis ver el String Definition Language, con el que podrías crear, alterar, eliminar un stream, pero también añadir queries y eliminar las queries que existan en el motor. Aquí voy a hacer un pequeño inciso porque las queries en un motor de Complex Event Processing son muy diferentes a una query, si estáis acostumbrados, por ejemplo, a una query en un motor de base de datos relacional. La query se lanza y se recibe una respuesta con esos datos. En un motor de Complex Event Processing las queries son continuas. Se lanzan al motor, el motor quedan permanentemente en el motor y según van pasando los eventos en el stream de la query se van produciendo resultados. Es un cambio en el paradigma, ¿no? Por otro lado, el Stream Manipulation Language, digamos que te permitiría insertar eventos en un stream concreto y también listar todo el contenido del motor en cada momento. Pues, por ejemplo, los streams que existan, las queries que se han añadido, etcétera, etcétera. Y por último hemos añadido un bloque que se llama Stream Action Language, con el que se pueden operar, hacer acciones, ¿no?, sobre los streams. Todas estas acciones son interactivas, es decir, que en cualquier momento se pueden arrancar o parar. Por ejemplo, se puede automáticamente empezar a salvar, a guardar, almacenar en Cassandra cualquier stream, o a guardarlo en MongoDB, o a indexarlo en Elasticsearch. Y hay una operación especial que llamamos listen,
con la cual todos los eventos se envían a un topic de Apache Kafka que recibe el mismo nombre que el stream sobre el que se ha activado esa acción. Con lo cual se puede, digamos, escuchar los eventos que se están produciendo en un stream concreto. Una de las cosas interesantes es que el motor como tal, digamos que aísla al usuario de las particularidades de cada almacén de datos. Por ejemplo, si creamos un stream con 4 campos y posteriormente lo alteramos para añadir uno nuevo, el motor de Stratio Streaming automáticamente añade ese nuevo campo a la base de datos sin que el usuario tenga que preocuparse por estas particularidades. Y también se pueden utilizar simultáneamente, es decir, puedes empezar a indexar un stream, guardar los eventos en Elasticsearch y otro stream almacenarlo en MongoDB, por ejemplo, o activar varias acciones simultáneamente sobre un stream. Y por último, estas acciones, funciones built-in, listas para usar desde el arranque del motor, que serían la auditoría de todas las peticiones que se van haciendo sobre el motor, las estadísticas y también el sistema de failover. El sistema de failover es muy interesante porque no solo recuperamos en caso de fallo el estado del motor, como por ejemplo los streams que existan, las queries que se han añadido, etcétera, etcétera, sino el estado de las ventanas temporales. Es decir, si estoy en una ventana de tiempo de 5 segundos calculando una media de un dato, ese estado de la ventana también se recupera cuando el motor arranca de nuevo, con lo cual, en el caso de una media o en el caso de funciones agregadas, pues es bastante fácil recuperar el motor, el estado del motor tal y como estaba en ese momento. Bueno, por citar alguna particularidad más del API, está disponible en Java y en Scala, es muy fácil de utilizar y está disponible como dependencia Maven en los repositorios. Sobre la shell interactiva, ahora la veremos en la demo. Bueno, pues tiene autocompletado también de los streams, utiliza el API, con lo cual somos los primeros clientes, digamos, de nuestra propia API, y tiene un lenguaje muy sencillo de utilizar. Ahora lo vamos a ver. Por profundizar un poquito más en el lenguaje del Stream Query Language, bueno, no quiero profundizar en todo lo que tenemos en esta presentación. Cualquiera que esté interesado nos la puede solicitar. Básicamente quiero que veáis cómo se crea un stream. Un stream es, a nosotros nos gusta llamarlo tablas efímeras, porque son realmente como una tabla de base de datos. Tiene campos, cada campo tiene un tipado de datos. El stream tiene una estructura, pero tiene algunas diferencias con las tablas, por ejemplo, que podemos ver en una base de datos relacional. Por ejemplo, no hay claves primarias, no hay relaciones entre streams, y básicamente es esto, no hay relación entre streams. Pero como podéis ver, es bastante similar a la definición de una tabla. Sobre las consultas, quizás es la parte más potente de un motor de Complex Event Processing. En principio, hay varias operaciones que se pueden utilizar, como os he explicado antes, como por ejemplo filtrado, proyección, funciones ya creadas como máximos, mínimos, sumas, etcétera. Hay muchos tipos de ventanas, de tiempo, de longitud de eventos, se pueden hacer joins entre streams, se puede trabajar con patrones de eventos o con secuencias de eventos, se puede limitar la salida de un stream concreto y se puede trabajar también, es extensible, se puede trabajar con ventanas totalmente ad hoc o funciones también ad hoc. Podéis ver un ejemplo de una query lanzada al motor. Luego, como os digo, vamos a ver la demo con detenimiento. Bueno, simplemente vamos a hacer un paseo muy rápido por las funcionalidades de este lenguaje. Por ejemplo, filtrado, puedes filtrar, hacer filtros de mayor, menor, condiciones lógicas, proyección de campos, funciones ya preparadas como medias, máximos, mínimos, conversión de tipos, por ejemplo. Se puede trabajar con ventanas de longitud, ventanas de tiempo, ventanas únicas, por ejemplo, que únicamente se quedan con los últimos eventos de acuerdo al atributo que se marque, y, en fin, diferentes ventanas. Y una cuestión interesante es que el motor puede trabajar con el tiempo que está ocurriendo en el servidor, es decir, cuando llegan los eventos al motor, o también se le puede definir un tiempo externo, es decir, yo sé que mi evento se ha producido en este momento y puedo obligar al motor a decirle, coge este timestamp y comienza a trabajar con él. Con lo cual, se pueden cubrir diferentes casos de uso. Respecto a los joins, se pueden hacer joins entre streams. Está bastante condicionado, no es obviamente todas las capacidades de un motor relacional, de base de datos relacional, pero se pueden hacer join entre streams. Incluso que ese join ocurra también en una ventana de tiempo determinada.
Se pueden trabajar con patrones, con secuencias, que son también quizás dos de las características más relevantes de un motor de Complex Event Processing. Básicamente la diferencia entre un patrón y una secuencia es que en el patrón las condiciones que se le marcan en la query pueden ocurrir en cualquier orden. Dentro de una nube de eventos, dentro de una ventana, por ejemplo, de 3 segundos, esas condiciones que tú estás definiendo pueden ocurrir en cualquier orden. Mientras que en una secuencia el orden es estricto. Tienen que ocurrir específicamente en este orden para poder lanzar la consulta. ¿Cómo estamos utilizando, por ejemplo, Statio Streaming en los proyectos que tenemos y en los clientes? Una de las opciones es combinarlo con una herramienta de ingestión de datos, como por ejemplo Apache Flume. Hemos desarrollado un sync específico que permite enviar eventos directamente desde un workflow desarrollado en Apache Flume al motor de Statio Streaming. Una de las ventajas de este sync es que te permite definir un stream, la definición de un stream, y si el stream no existe en el motor, lo crea directamente el sync. Casos de uso, por ejemplo, de esta integración, pues monitorización en tiempo real de call center, por ejemplo, monitorización, por supuesto, de servicios, de diferentes servicios técnicos y de sensores también. La demo que tenemos, que enseñaremos posteriormente, es sobre sensores. Otra de las combinaciones que solemos hacer en Stratio es la mezcla entre Statio Streaming y uno de los módulos de Stratio que se llama CrossData. CrossData permite lanzar consultas mezclando datos que vienen desde el mundo batch, digamos, con el mundo de Complex Event Processing, con lo cual una de las grandes capacidades de CrossData es que se puede hacer un join entre estas dos fuentes de datos. Bien, en la demo vamos a enseñar unos sensores. En este caso, los sensores que vamos a ver no son físicos, como veis aquí, sino de un servidor, memoria, procesos, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a hacer es, primero, crear toda la infraestructura necesaria para empezar a operar, los streams, las queries, etcétera. Y posteriormente vamos a simular los datos que va a recibir el motor. Es un proceso, como os digo, totalmente simulado. Para la demo, para propósitos de visualización, vamos a utilizar Kibana, no sé si lo conocéis, es una herramienta de Elasticsearch, y con la que pues tenemos preparado un pequeño dashboard en el que vais a ver cómo van llegando los datos en tiempo real y especialmente cómo se van lanzando las alarmas que tenemos diseñadas. Bueno, pues pasamos a la demo. Bueno, tenemos un entorno, por cierto, hemos traído unos pendrives con una máquina virtual creada, lista para poner en marcha Stratio Streaming, con todas el stack completo. Cualquiera persona que esté interesada en hacerse con ella, pues nos puede contactar, tanto a Antonio como a mí, y bueno, pues se lo hacemos llegar. Tenemos arrancada la shell de Stratio Streaming. Vamos a ir comando por comando viendo un poco cómo va la demo. El primer comando, yo creo que es interesante, lo explicamos antes, es el comando de list. El comando de list te permite inspeccionar cuál es el estado del motor en cada momento. Y como veis ahora mismo, pues no tenemos nada creado, ningún stream, ninguna query, ni nada parecido. Bien. Voy a ir lanzando consultas. Lo primero que vamos a hacer es crear... Un segundo. Vamos a crear un stream que llamamos base. Es un stream, no sé si se aprecia, le llamamos sensor-grid y la definición tiene 3 campos. Uno que es el nombre del sensor, de tipo string, y el campo que almacena los datos, que es de tipo numérico. El tercer campo es un índice que utilizamos en otras demos, en este caso no es necesario, pero bueno, lo creamos así. Bueno, hemos creado el stream base. Si hacemos un list, vemos que existe el stream. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es añadir una consulta. Ahora la explico con detalle. Vale. Bueno, en esta consulta lo que queremos demostrar básicamente es
queremos recoger datos desde este stream base que hemos creado, SensorGrid, y le aplicamos una ventana de longitud de 250. Es decir, cada 250 eventos queremos lanzar esta consulta. La consulta básicamente hace una proyección de los datos en el que se queda con el nombre del sensor y la media de las medidas que le van llegando de esos sensores. En este caso, agrupamos por nombre, obviamente, e insertamos los resultados en otro stream que se llama SensorGrid AVG. Eso es lo que haría esta query. Si listamos, vemos que no solo está el primer stream que creamos, también está la query que acabamos de añadir. Y aquí hay una cuestión interesante, y es que el segundo stream no ha hecho falta crearlo explícitamente, sino que el motor de StatioStreaming lo infiere de la proyección de la consulta. Esta es una de las ventajas de este motor, que en realidad hay streams que pueden ser derivados, que llamamos, es decir, están inferidos de la proyección de la consulta. Bien, ahora vamos a activar una de las acciones en el stream de las medias. Vamos a pedirle al motor que indexe los eventos que le lleguen a este stream. Bueno, si hacemos un list, lo que vamos a ver respecto al anterior listado es que hay una de las acciones, como podéis observar, que está activa, el indexado en el stream SensorGrid AVG. Bien, vamos a añadir otra query. Un segundito, que ahora os lo explico. Bien, en esta query básicamente lo que le estamos diciendo es: recoge datos de las medias que hemos calculado previamente, filtra por aquellas medidas cuyo nombre es CPU y cuyo dato es superior a 80. Y estamos aplicando una ventana temporal de 10 segundos. Sobre estas condiciones lo que hacemos es quedarnos de nuevo con el nombre, con la media, y lanzamos un texto directo, ¿no?, que es una alarma de uso intensivo de CPU. El resultado, cada vez que se produzca un evento que coincida con estas condiciones, se insertará en un nuevo stream que se llama SensorGrid Alarms. De nuevo, insistir en que este tercer stream de las alarmas no ha hecho falta crearlo, sino que está derivado directamente, como veis, de la query que acabamos de lanzar. Vamos a lanzar otra query muy similar, en este caso con una ventana de tiempo inferior, 5 segundos. A ver, ahora. Una ventana de tiempo inferior, vamos a trabajar con eventos del sensor de memoria y le decimos lo mismo. Cada vez que supere el 75%, lanzamos una alarma por el uso intensivo de memoria. Y una tercera query con la que queremos ilustrar el uso combinado, por ejemplo, en el caso de que la memoria supere el 80% y la CPU supere el 90%, en esta ventana de tiempo lanzamos una alarma concreta, ¿no?, de que puede producirse una parada del sistema. Estas tres queries, como veis, el destino de estas tres queries es el mismo stream, el stream de alarmas, ¿vale? Lo veis en las tres consultas, con lo cual ahora lo que vamos a hacer es indexar este stream de alarmas. Esta indexación la hacemos fundamentalmente porque el resultado de estos dos streams es el que se va a ver en Kibana. Bueno, por último, vamos a, simplemente para enseñároslo, cómo se insertan medidas en el motor. Podemos insertar diferentes medidas, por ejemplo, de CPU, el dato 33. Y ahora, bueno, veis que aquí están llegando ya los datos que acabo de enviar en la SEL. Son datos sencillos. Y para poder simular el funcionamiento de este sistema, tenemos... A ver, un segundito. Bueno, lo voy a copiar directamente. Tenemos varias herramientas que te permiten lanzar... A ver si me deja ahora. Te permiten lanzar un volumen ya bastante importante de eventos al motor. En este caso vamos a simular, como os digo, datos de sensores, datos como si fuera un servidor. Se crean datos aleatorios de todas las medidas.
y empezarán a llegar no solo los datos de los sensores, que es lo que podéis ver, apreciar en esta parte. Bueno, las diferentes gráficas que veis, aquí tenemos varias gráficas de tendencias. Tenéis los datos de los sensores desglosados por cada sensor. Aquí tenéis también monitorización en tiempo real, mostramos también medias, por ejemplo, y aquí a la derecha, no sé si se ve, sí, yo creo que se ve bien, las alarmas que se están produciendo en tiempo real. Estamos enviando medidas planas, como estáis viendo, pues CPU 33, CPU 37, etcétera, y están produciéndose diferentes alertas en función a esas consultas que hemos definido. Lo interesante de todo esto, como os digo, es que las acciones son totalmente interactivas, es decir, que en cualquier momento podemos empezar a indexar los streams, podemos parar la indexación, almacenarlos en MongoDB, etcétera, etcétera. Y todo ello, como os digo, sin necesidad de que el analista o el desarrollador requiera pues, tocar código, por ejemplo, o nada parecido. Con lo cual, creo que no queda nada más. Bueno, por último, recordaros únicamente lo que acabamos de ver. Si alguno de vosotros quiere montar un entorno rápidamente, probar esta misma demo, etcétera, etcétera, tenemos varios pendrives con una máquina virtual montada, toda la documentación de la plataforma, y si alguno de vosotros estáis interesado, pues no hay ningún problema en hacéroslo llegar. Y por nuestra parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta. No se oye, no. Que se me ha roto el este. Sí. Y tengo que ser la persona. No, pero tenemos a dos personas ahí puestas. Tenemos estas dos chicas. Bueno, si no, a ver, la primera pregunta, el tema de las queries combinadas. Tenemos el mío no está yendo, macho. Y sí. de todas maneras tenemos a dos personas ahora. Sí, se queda la otra ya. ¿Se puede hacer también con Spark Stream? A ver, Spark en principio permite combinar datos en stream y en batch. Es una de las capacidades que tiene Spark, ¿no? De las grandes ventajas que tiene Spark. Lo que nosotros hemos desarrollado es un motor SQL que te permite lanzar consultas de este tipo. Es decir, te permitiría mezclar datos en batch y en tiempo real, pero sin necesitar obligatoriamente Spark. Podrías, por ejemplo, hacer una consulta... Es que estoy en este y no podía escucharte. Soy Steve, perdona. Tenemos un infiltrado. Bueno, lo que estaba contando. CrossData realmente es una solución independiente de Spark. Aprovecha Spark para algunas cuestiones, pero no tiene por qué requerir el uso de Spark. Sí, que es como transparente, ¿no? Exactamente. Vale. Y luego la otra, con el tema de las ventanas, no ¿Sí? sé si se puede hacer de alguna manera emplear ventanas deslizantes. O sea, Todas las ventanas que estás viendo son sliding windows, es decir... Vale, pero se pueden superponer una ventana con la siguiente. Totalmente. Vale. Totalmente. Cada consulta trabaja con su propia ventana de eventos, con lo cual puedes tener una consulta trabajando con una ventana de 15 segundos y otra consulta sobre el mismo stream trabajando con una ventana de 20 segundos y otra consulta trabajando no con ventanas temporales, sino con ventanas por longitud de eventos. Eso es totalmente factible. Vale, gracias. Sí. Mira, yo tenía una pregunta, porque imagino que todo esto es capaz de funcionar en clúster, ¿no? Sí. Y el tema de la replicación de los eventos entre las distintas instancias del CD, ¿eso cómo lo habéis resuelto? Vale, creo adivinar que estás por ahí. Tengo mucha luz. Vale, perfecto. Bueno, te cuento. Ahora, el despliegue que hacemos ahora mismo, CD no es, los motores de Complex Event Processing no son distribuidos normalmente. Hay algunos que son distribuidos, sobre todo comerciales, pero no están distribuidos, al igual que, por ejemplo, los motores de reglas, los BRMS. La dificultad de distribuir un motor de Complex Event Processing pues bueno, es bastante alta y realmente las ventajas que podría tener, digamos que están solapadas por la pérdida de rendimiento que pueda tener un motor de Complex Event Processing distribuido. Entonces, nosotros de momento lo que hemos hecho es trabajar con el motor de Complex Event Processing en un solo nodo en alta disponibilidad. Pero todas las acciones que se piden sobre los streams se ejecutan en distribuido. Es decir, que todos los eventos que se produzcan y que quieras almacenar en MongoDB, eso sí correría sobre un clúster en distribuido.
pero el motor de Complex Event Processing, por otro lado, no es distribuido, es únicamente un nodo en alta disponibilidad. Lo que pasa es que cuando dices un nodo en alta disponibilidad, ¿que es activo o pasivo? Sí, se puede hacer activo o pasivo, por ejemplo. No, lo digo porque que me resulta un poco contradictorio el tema de un solo nodo en alta disponibilidad. O sea, que si pierdes el nodo ya no tienes alta disponibilidad. Me refiero a varios nodos en alta disponibilidad, claro. O sea, se ejecutaría en un nodo, pero tendrías alta disponibilidad con varios. Okay. No sé si me he explicado. Y tema de Hazelcast no estás utilizando, ¿no? Hemos hecho pruebas de concepto con Hazelcast. De hecho, la primera versión de Stratio Streaming se concibió de esa manera. Pero, como decía antes, el rendimiento es bastante importante en un motor de Complex Event Processing, como podréis entender. Entonces, finalmente lo hemos descartado porque la penalización en rendimiento es bastante alta. Entonces, hemos preferido dejarlo en un nodo y distribuir la parte de acciones, que es menos crítica, digamos, y ganar rendimiento. Como te digo, hicimos la primera versión, de hecho, las primeras versiones trabajaban con Hazelcast, pero preferimos primar el rendimiento frente a una distribución, a un procesamiento distribuido. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias a todos y insisto en la invitación de que probéis Stratio Streaming. Tenemos varios pendrives listos para vosotros y cualquier pregunta que queréis. Probablemente estaremos todo el día en el stand de Stratio, así que cualquier pregunta que tengáis podéis acercaros con total libertad.